Buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hora que nos estén viendo o escuchando. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo en el que estamos el día de hoy. Este es uno muy especial porque tenemos a nuestro primer invitado de externo a nosotros, ¿verdad? Entonces, Javi, cuéntanos un poquito de qué es lo que vamos a estar hablando en este día. Hola con todos, ¿cómo están? Sí, tenemos hoy un capítulo especial de Sapere, que viene nuestro primer invitado. Tuvimos que viajar, tuvimos que venir hasta Sí. Ambato específicamente para poder encontrar a Pablo Danilo Ortega, más conocido como el abogado del gol. Ya vamos a conocerlo un poquito después. Y vamos a charlar, vamos a conocerlo un poquito y también introducirlo en uno de nuestros temas, ¿no? Que este tema, esta vez, es la escuela, lo que gocé y lo que sufrí, ¿sí? Donde vamos a hablar cosas positivas, chéveres, bonitas que hemos vivido, que nos han servido, lo que hemos aprendido y también las cosas feas que por ahí pudimos pasar o que creemos que no nos han servido. Vamos a debatir un poco, creo, ¿no? Porque Sí. yo considero que todo lo de la escuela no sirve y yo considero que no todo lo de la escuela no sirve, así que vamos a hablar sobre eso, ¿de acuerdo? Bueno, prepárense y listos, vamos con este capítulo. Sí, bueno, quiero dar una pequeña aclaración que decíamos como, ahorita estamos utilizando como escuela, pero nos referimos como a toda la parte Ujú. académica, o sea, desde la escuela hasta la universidad y lo que sea que le siga. Listo, Eso sí. vamos con este capítulo. Hoy queremos presentarles y tenemos el placer de recibir a Pablo Danilo Ortega. Les voy a leer un poquito la biografía de él para que le vayan conociendo. Entonces, tenemos aquí que es una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo y es conocido como el abogado del gol. Pablo cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional en los medios. Su voz ha pasado por emblemáticas emisoras de Ambato y La Tacunga, consolidándose como un referente en la comunicación deportiva. Gracias a su pasión por la radio, ha tenido la oportunidad de viajar en el mundo cubriendo a nuestra selección ecuatoriana de fútbol, a la Liga de Quito y al Macará, regalándonos relatos inolvidables. Pablo es un narrador versátil que disfruta del fútbol, el básquet y el automovilismo. Para él, el periodismo deportivo no es solo una profesión, es su forma de vida. Y bueno, entonces ahora tenemos el placer de que él nos pueda compartir desde su experiencia cómo ha sido esta trayectoria. Un abrazo, el gusto de saludarles a todos ustedes. Gracias por haberme tomado en cuenta y ser partícipe de este espacio. Bueno, hablar de la trayectoria, hablar de este espacio es en realidad un cúmulo de muchas experiencias, de muchas anécdotas y por sobre todas las cosas, satisfacción plena. Se ha convertido en el modo de vida el poder ser narrador deportivo, periodista deportivo. A lo largo de estos 20 años me ha llenado de muchas emociones. Se nota que es narrador, ¿no es cierto? Se nota que es locutor, ¿no es cierto? Un poquito. Bueno, ahí ya nosotros, como saben, nosotros estamos iniciando y bueno, con Pablo podemos ver cómo es todo este mundo. Y de hecho, por eso va mi primera pregunta. Primero, ¿por qué el apodo del abogado del gol? A ver, yo empiezo a los 20 años. 20 años cumplidos, empezaste. 20 años, Ah, o ya. sea, cerca de los 20 años, pero para contabilización... 20 años de experiencia, 20 calculen años. más o menos cuántos años tiene. Exactamente, ya en el cuarto piso. Yo empiezo de manera inércica en el capítulo y aquí obviamente empieza como una parte ya de lo bonito de la historia de este camino. Yo entro al mundo de la comunicación, al mundo del periodismo, de la radio por mi esposa, porque ella era la locutora. Yo era el oyente de ella. Entonces nos conocimos en ese espacio. Exactamente. Entonces ella tenía un programa en Grupo Radial Delgado, emisora que, bueno, ya no está al aire, pero tenía una conexión 5 estaciones a nivel nacional y la matriz en Estados Unidos. Entonces obviamente ahí nos conocimos, llegué a conocer el mundo de la radio y obviamente fue ese el preámbulo de coger este bichito maravilloso que es la comunicación. ¿Por qué abogado del gol? Ahora, yo cuando ya empiezo en este mundo de la radio, yo estaba ya estudiando, ya empecé en la radio, en algunas emisoras, tuve la oportunidad de trabajar
Y al mismo tiempo empecé la carrera de jurisprudencia, de abogacía. Cuando yo ya obtengo el título de abogado, yo ya estaba con un sueldo y con mis 2 hijos. Entonces, prácticamente encaminada mi carrera y era dejar todo lo avanzado y regresar a cero para empezar con el tema de la abogacía. Mi pasión me hizo que tome la decisión, de la cual no me arrepiento, obviamente, haber sido periodista. Entonces, en una de las transmisiones deportivas en el Estadio Bellavista, ya cuando obtengo el título, Daniel Flores me decía en unas presentaciones del abogado relator, en otras del abogado del gol, y en una de esas, en verdad, me gustó más lo del abogado del gol. Le sentí como que conectamos mejor con este eslogan, y le decía a Daniel, a quien le aprecio bastante, decía, mijo, ese apodo, o sea, ya, preséntame solamente como el abogado del gol. Y en el Estadio Bellavista, de manera inércica, sí salió el tema del apodo, y gracias a Dios ha logrado tener una conexión también con la gente. Hay muchos lados en donde más me ubican como el abogado del gol que con mi propio nombre. Es un apodo que ha llegado y ha generado bastante apego con la gente, gracias a Dios. Ahí yo tengo una pregunta. ¿Por qué escogiste la carrera de jurisprudencia? A ver, obviamente siempre me ha gustado el tema de leyes desde el colegio, pese a que yo en el colegio era electrónico, pero, o sea, es una mezcla total, pero siempre tuve el tema, bueno, en el colegio en donde yo estuve, que era el Colegio Técnico Atahualpa, no había la carrera de sociales, entonces teníamos carreras técnicas, era electrónica, electricidad o mecánica. Entonces dije, la electricidad soy malo, o sea, no me gusta que me coja la corriente cada rato. Huyo de aquello. Mecánica, incluso una anécdota, teníamos que hacer unos trabajos mecánicos, obviamente. Me cogió el arco de suelda y eso fue lo peor que me pudo haber pasado en la época de la adolescencia. Entonces, ya yendo a escoger la carrera, no tenía otra opción que electrónica. Entonces, obviamente, intercedí por aquella carrera. Muy interesante, pero por ejemplo, se me surgen algunas preguntas. De hecho, Saper está creado para el punto de conocimiento, de aprendizaje, y nosotros somos alguien que promulga un montón, que no necesitas tal vez un título para ser un experto en algo y todo. ¿Algún momento tú desarrollaste ¿cómo se dice esto? ¿Aplicaste? O sea, ¿fuiste abogado? ¿Cogiste algún caso? ¿Alguna cosa así? Ejercí la carrera. Ejercer, perdón. Ejercí por 2 años. Por 2 años tuve un par de casos que más era obviamente temas de alimentos, divorcios, y tenía que combinarlo, el tema de la radio. Yo era reportero en ese tiempo, entonces trabajaba de 8 a 2 de la tarde. Y todos los trámites tenía que hacer en la tarde. Normalmente la parte de jurisprudencia, de la abogacía, se mueve más todo en la mañana. Entonces sí se me dificultaba un poquito porque prácticamente me quedaba tiempo corto. Salía a las 2 de la radio, almorzar algo y de ahí trasladarme al tema de juzgados, y se me hizo bastante apretado el tema. Y aparte en la noche también ya tenía otra vez el programa a las 7 de la noche, entonces era muy apretado. Entonces por eso decliné del tema de la abogacía, le ejercí por 2 años aproximadamente y ya nos dedicamos estrictamente al tema de la radio. Mira. ¿Fue para ti difícil dejar esa parte de la abogacía? No tanto. Yo creo que, yo considero que en la vida hay que tomar decisiones, y una de ellas obviamente me llevó a la radio, o incluso tuve una oportunidad de laborar o de quedarme. Había un interés de una persona con la que yo trabajé haciendo pasantías. Se intentó que yo me quede dentro de esa institución, pero me llamó y me llevó más el tema de la pasión por la radio, porque no solamente he ejercido en el campo del periodismo deportivo, sino también locutor musical. E incluso hasta en noticias un poco. Casi me he desempeñado en la mayor parte de campos de la comunicación. Bueno, yo no sé mucho sobre esta parte de la locución, de la comunicación, pero ¿cuál dirías que es la diferencia entre, como dices, ser locutor musical o de la parte deportiva? Manda mucho la pasión. A ver, en la música obviamente tener la conexión, he realizado varios tipos de programas, entre románticos, música tropical, que fue lo que más desarrollé a lo largo de algunos años. Hice hasta música nacional, música popular o la tradicional chicha, también hice, pero
el tema directamente de relatar y de cantar los goles, eso creo que es el top número 1 para mí. O sea, sí, no tengo ningún problema en desempeñarme en cualquier campo de la locución, incluso en la actualidad como presentador de diferentes eventos, más en aspectos formales, pero en el top número 1, en el escalafón ahí, en la parte más alta es el tema del relato deportivo. Escucho una palabra muy continua en ti, en este punto. Ahí ya va el análisis. No. Saben que no hablamos de psicología. No, pero has dicho muchísimas veces la palabra pasión. Y creo que nosotros, como digo, Sapere promulga eso de que para nosotros, por ejemplo, es una pasión el ir aprendiendo algo. Ahorita he acabado de hablar, ¿cuánto? 10 minutos, digamos, pero creo que un montón de cosas. Y espero que toda la gente igual pueda aprender y ver todo esto, pero creo que es un gran mensaje que lo das de que hay que hacer lo que a nosotros nos apasione. Uh-huh. Para ser felices en general. Y obviamente eres feliz y te desenvuelves un montón súper bien en lo que haces. Para mí esto del periodismo deportivo, por ejemplo, de alguna forma también es un sueño no cumplido. Lo sabe acá, bueno, mi esposa, yo también por ahí, en este punto. Creo que es una profesión muy bonita, ¿ya? En todo sentido, a lo menos, bueno, yo me inclino mucho más. Sacrificada pero bonita. Yo creo que todo con sacrificio vale la pena, ¿no? Pero, sí. Pero imagínate si fuera sacrificada y no te gustara. Claro. O sea, sería hecho pedazos. Yo, por ejemplo, me refería al tema de sacrificio porque la familia en el campo deportivo, porque obviamente uno el fin de semana es en donde más trabajo tiene. Y bueno, ha ido cambiando, ¿no? Antes, por decir, un partido Macará técnico, Muchurruna, nosotros trabajábamos por un partido 5 o 6 horas. Porque prácticamente, poniendo como ejemplo, el partido era a las 4 de la tarde. Uh-huh. Yo ya de la casa salía a la 1:20, llegaba al estadio con total anticipación. A las 2 ya empezábamos la previa, eran 2 horas de información previa, las 2 horas del partido y normalmente 1 hora después del partido. Entre entrevistas, rueda de prensa, las notas pregrabadas que tocaba hacer uno para presentar en los programas. Entonces es más o menos 5 o 6 horas que uno pasaba prácticamente por un partido. Y obvio, por ejemplo, para planificar algo en casa, normalmente siempre se dice que la familia está primero. Uh-huh. En el campo del periodismo deportivo es a la inversa. El periodismo está primero, luego la familia. Va a sonar medio extraño y... ¿No te han reclamado? Sí, me ha pesado también aquello, porque sí ha sido el sacrificio de fechas especiales también, de tener que estar, pero lamentablemente acomodar las cosas al horario que yo tenía en la radio con carteleras para poder desarrollar una actividad. El fin de semana se tenía planificado el gusto de ir a algún lado, teníamos que decir, a ver, esperemos un ratito, veo qué cartelera tengo, qué partidos tengo, y en base al tiempo, vemos. O sea, suena fuerte lo que estoy diciendo, pero ese es el mundo de la radio. Por eso decía, muy sacrificada, pero apasionante al mismo tiempo. No sé si te voy a comprometer con esta pregunta. Técnico Macará. No te digo Muchurruna, pero técnico Macará. A ver, ay, ¿como sí, hincha? Perdón que ¿Como hincha? Perdón claro. Que te interrumpa, pero yo no tengo idea de lo que están hablando. A yo le gusta mucho jugar fútbol. Jugar. Ya. Pero no sabe. No sé nada del mundo del fútbol. En este punto sí. ¿Técnico o Macará? Sí. A ver. ¿Por dónde lleva tu corazón? A ver, el corazón me baja directamente por técnico universitario como hincha. Normalmente esto yo no lo hablo en la radio por tema profesional y por tema ético, pero... ¿Por qué? A ver, siempre he sido hincha de técnico universitario. El caso directamente como una anécdota, año 2011, perdón. Año 2011 me vinculo a Radio Líder y obviamente con un compañero, yo hincha de técnico, él hincha de Macará. Uh-huh. La gerencia de la radio decide cada uno mandarnos a nuestros equipos. Yeah. Yo converso, teníamos que salir a las 7:15 de la radio, llego yo a las 7:15 y le digo a José Luis Barrio Nuevo, le digo, amigo, hagamos a la inversa, para ser objetivos, porque íbamos a hablar desde la pasión y el cariño de hincha. Y le digo, yo me voy a Macará y tú ándate a técnico, para hacer sentidos inversos.
Ya. O sea, no era nada planificado. José Luis, ya digo, y él y toda la familia hincha de Macará. Anecdóticamente, mi papá, mi hermano, mi hermana, casi la mayor parte de mi familia macareños, a excepción mía. Y desde ahí empecé la cobertura de Macará y me mantuve por 9 años consecutivas en el equipo de Macará. Viajé con Macará nacional, luego, gracias a Dios, internacionalmente, y muchas de las personas me tienen con ese arraigo celeste. Piensan que soy macareño, pero en el fondo no, sino que el pasar todo el tiempo, 9 años casi de mi carrera en la cobertura de Macará, un amigo y cliente me decía en una ocasión, diálogo como el que estamos manteniendo, y salió la tendencia roja y me decía, totalmente sorprendido porque siempre pensaron que era macareño. Entonces, no, tengo un apego por el equipo, por los dos equipos, por el hecho de haber sido un reportero por tantos años y obviamente el tema de técnico por el gusto personal. Ya saben. Bien comprometido. Claro, me dicen que canto más fuerte los goles de Macará. Siempre me dicen eso. Digo, no, yo para mí obviamente es la misma forma. ¿Hay diferencia con el canto de una selección? Sí. En un clásico, ¿cómo? A ver, en clásicos me ha tocado compartir con varios compañeros, con Enrique Moscoso Miranda, con Camilo Freire, los dos macareños, posteriormente también con Roosevelt Manjarrés, con Patricio Edmundo Mantilla. Y obvio, por ejemplo, casi la mayor parte ha sido así. A mí me ha tocado cantar los goles de Macará y a los otros compañeros goles de técnico. Entonces, obvio, Debe doler. Sí, pero... ¿Cómo le haces ahí? No, pero es el momento, es la pasión. Gracias a Dios, dentro de esta anécdota maravillosa, por ejemplo, yo tuve el gusto de cantar el primer gol de Macará en una Copa Libertadores, que lo hizo Pata. Uh-huh. Centro de Carlos Arboleda y gol de Pata. Entonces, eso fue. Y obvio, de los minutos y de los espacios que tenemos. Bueno, les voy a proponer que cambiemos un poquito de tema porque... Para poder interactuar. Porque ya se fueron muy profundos y ya no sé qué más. Por ejemplo, quisiera que me digas de algo bien random, o sea, de alguna, no sé, cobertura, cuando estabas de reportero muy joven. Mira, por ejemplo, entrar a donde sea muy joven, no es como que te ven bien ni nada por el estilo, es como que le falta experiencia y que mal, y qué haces aquí y todo. Y tú sabes que el mundo del fútbol... Siempre hay un padrinado por ahí, que eres de tal radio, sí te acepto, eres de tal cosa, te acepto y todo. ¿Alguna anécdota random, sea en locución, sea en un reportaje, en un seguimiento de algún equipo, de cualquier cosa? Pero así bien random, la más loca que te haya pasado. A ver, voy a contar dos. Una que normalmente siempre la converso con el profe Héctor Lautaro Chiriboga. Cuando yo empecé en este mundo, obvio, la ilusión, primero de verlos, de haberlos visto jugar y luego poder estar tan cerca en la cancha y tener esa posibilidad de con una grabadora acercarme y entrevistarme. Terminó un partido, si mal no recuerdo, Macará Liga, en el Estadio Bellavista, Jacinto Espinosa, por el lado de Liga, Chinto, el portero Héctor Lautaro Chiriboga por parte de Macará. Los dos conversando en la cancha, cerca de la mesa de control, y aparece don Amigo queriendo entrevistarle al Chiri con toda esa trayectoria que tenía. Y claro, temeroso, tímido, ¿cuántos años? Temblando. A ver, 24 años, 25. Yeah. Prácticamente eran de mis primeras transmisiones deportivas. Y temblando, lleno de miedo, me acerco hacia los dos y los dos me regresan a ver como, ¿qué quieres? Y yo así, quiero una entrevista. Y el profe Héctor Lautaro le dice, espérate, a ver, puedo ver, Wambra, ven a ver, ¿qué quieres? Me quedé en shock y no sabía ni... Llevé las preguntas anotadas, escritas lo que iba a preguntar, pero del nervio no... Creo que avancé a hacerle una entrevista de 30 segundos. Esa como la primera. Y la otra... Preso de las redes sociales, yo reportero de Macará, en técnico José Horacio Basualdo, director técnico seleccionado argentino, compañero de Diego Armando Maradona, llegó a técnico universitario y claro, imponiendo
esas posturas argentinas de limitar bastantes las cosas a los periodistas. Mi compañero Camilo, él informaba que les habían encerrado como pollitos a dejarles sin mayor espacio de movilidad y nosotros acostumbrados a podernos mover y tener toda la libertad necesaria. Y obviamente cuando en ese tiempo estaba muy en boga el tema del Twitter, hoy la cuenta X, yo posteo en mi red social una crítica en contra de... ¿Ya? Fuimos el fin de semana, viernes, eso fue más o menos martes, Tentado. miércoles. Claro, yo voy a la rueda de Funado. prensa, termina justo, perdón, partido técnico universitario, voy a la rueda de prensa y normalmente yo salía rápido porque era el que preguntaba en la rueda de prensa y me gustaba siempre empezar casi las ruedas de prensa en preguntas. Obviamente el relacionador público del equipo me presenta. A continuación, Pablo Danilo Ortega, en su pregunta de Radio Centro. Entonces él, José Arioso Basualdo, sentado al frente, me queda viendo, le planteo la pregunta, me queda viendo, dice, tú eres Pablo Ortega 85. Y yo así, sí. Y obviamente me arrastró en la rueda de prensa. Me dijo, me sacó lo de seleccionado, lo de haber jugado con Diego Armando Maradona, que yo no tenía mayor experiencia. Quise ripostar en ese momento, pero claro, colegas y amigos de más experiencia dijeron, no, espérate, después más bien le haces un careo poco a poco. Entonces me quedé plantado, seguí en la rueda de prensa, terminó la misma y buscamos el diálogo y obvio, ahí hubo un cruce verbal también con Horacio Basualdo. Creo que esa es la parte más fuerte que me ha tocado sobrellevar, pero al mismo tiempo me enriqueció mucho profesionalmente, que eso me permitió enfrentar más retos que se venían en lo posterior. Pero vele lo bueno, te peleaste con un seleccionador. No, sí, y obviamente era costumbre antes, todas las radios repetían la rueda de prensa y todas las radios repitieron la bronca. No. Entonces, Y estuvo claro, rodando por ahí. obviamente, ahí aprovechamos y de lo malo se hizo un poquito más popular uno. Ya. Dale, Jos. Una última pregunta. Yo tengo esta pregunta en cuanto a tu tono de voz, a modular esta parte. Ya. ¿Es algo que lo tenías desde siempre o sientes que lo has ido desarrollando? Pero, o sea, mi pregunta es como, ¿fue desde cero o solo como ya lo tenías y lo fuiste como puliendo, mejorando más? Es para irle moldeando. No. Bueno, oye, actualmente el TikTok, las redes sociales ayudan un montón, ¿no? Hay varias técnicas de locución, se llaman, y obviamente en este proceso yo me compré un libro que se llamaba Técnicas de Lectura y Técnicas de Locución. Entonces aprendí en esas técnicas de locución y por ende ahí habían una serie de ejercicios que uno tenía que ir realizando. Más obviamente cursos, capacitaciones que se ha ido teniendo a lo largo de los años y aprendiendo permanentemente. De esa pregunta de Jos, por ejemplo, nosotros que estamos en este punto bueno, no somos locutores ni nada por el estilo, pero para mejorar, qué sé yo, nuestra entonación, ¿crees que podrá servirnos de alguna forma eso también a nosotros en eso? Sí, a todos. ¿Nos puedes decir, perdón Javi, que te creo, nos puedes decir una que es la que más te ha servido? A ver, Algo básico para que nos sirva. Sí, ¿no? lo práctico. principal para una persona que esté en radio es tener dicción. La dicción es que hable bien, o sea, que se le entiendan las palabras. No tipo Bad Bunny, ¿no? Sino que se le entienda bien O sea, como articular bien. Exactamente. Dibujar. Un gran locutor y también profesor catedrático, el doctor Luis Alberto Gamboa, decía, hay que dibujar las palabras y es una gran realidad. Entonces, eso te ayuda a la dicción. Es uno de los ejercicios que en los actuales momentos le dice muy... Eso ya es de viejos, pero no, es lo que en realidad sirve. En realidad, es ponerse un esfero sobre la boca y hablar. Mira. O sea, como... Cruzarse en la boca y obviamente eso ayuda para que la lengua se vaya buscando mayor flexibilidad y Voy a mayor... recibir terapia con... Como terapia con de lenguaje. Ajá, yo también estaba pensando en Son eso. terapias de lenguaje. Ay. Exacto, es la terapia de lenguaje. Y más Wow. ejercicios, obviamente. Hemos estado más cerca de lo que creía. Más ejercicios de respiración y todo lo demás. Eso sí sabemos. Ajá, eso sí. Estamos cansados. Ya. Trabalenguas, además. Mira, también sirve. Claro.
porque se afloja el tema del maxilar y la lengua. Bueno, No puedo evitar decir eso, pero la parte cognitiva también se estimula en esa parte, o sea, al decir las trabalenguas. estás hablando con una neuropsicóloga. Por así que- eso. Para fluir, o sea, lo que fluyen las palabras también. Mira. Porque algo que a mí a veces me pasa es como que tengo la idea, pero no sé las palabras específicas encontrar en ese momento para explicar. O cambiarle, tal vez las palabras las sepa, pero en tecnicismos. No aterrizarlas a lo cotidiano. Más bien lo contrario me pasa a mí. Tengo muchas palabras técnicas que al hablar en otros contextos no es lo adecuado utilizar. Por eso, Entonces, llevarlo como del llevar tecnicismo a lo algo ordinario más, para ajá. entenderse. Mira eso es buena, ¿no? Sí, es que a veces se nos va. Mira, no sé, igual a ti te puede pasar. A veces estamos hablando de algo y sí, literalmente salimos hablando de algo, invento. Somos psicólogos, como saben todo el mundo, y salimos hablando de cosas psicológicas que nosotros con nosotros, no puede ser. La gente se queda loading cargando, sí. Sí, pero no, o sea, queremos, y mira, los ejercicios que nos das, como dice Joss, estábamos muy cercanos porque también el ambiente que tenemos, la terapia del lenguaje está muy, muy cercana a nosotros y ya pues lo tomaremos en cuenta, lo practicaremos para ir mejorando cada vez más en todo esto, ¿sí? Bueno, creo que quedarían un montón de anécdotas, de Sí. cosas específicas. No sé si tal vez ahí quisieras contarnos algo más o decirnos algo. Si no, ya nos meteríamos también y entraríamos en el tema. Cuéntanos un Y ahí poquito sí. más de ti en la parte personal también. A ver. Bueno, en la parte personal, soy casado ya 21 años, porque obviamente me casé a los 19 años. Ingresé casi al mundo de la radio. Y obviamente está diciendo. de ahí tengo 3 maravillosos hijos, Fernando, Belén y Paola, que son prácticamente la familia, el motor principal que yo tengo y la inspiración de manera permanente. Creo que eso es la parte más importante de cualquier persona. Entonces, el ámbito y la estructura familiar. De ahí, dentro de la familia, padre, madre, soy el último, el pucho, soy el cuarto de 4 hermanos. Tengo una hermana, Lorena, Carlos, Alexandra y yo. Entonces, obvio, ya son 3 años que perdí a mi papá, entonces el haber perdido a él es haber perdido gran parte de mi fuerza y de un empuje muy, muy, muy fuerte que tenía. Entonces es algo que la vida me ha ido enseñando a lo largo de este tiempo de que hay que sobrevivir. Y creo que la mayor parte en el mundo de la radio siempre estamos involucrados en ser como el payaso. Hacer reír a la gente y por detrás uno a veces está derrumbado o destrozado, y creo que en estos 3 años prácticamente me ha tocado sobrellevar esa etapa. Gracias por compartir eso, Pablito. Bueno, creo que hemos conocido un poquito de Pablo. Creo que tuviéramos 2 podcasts más para poder hablar de todo lo que él es, de todo lo que ha logrado. Para mí es una gran felicidad poder tenerte acá y saber todo eso de ti en todo esto. La vida nos puso, nos conocimos y todo en diferentes contextos. Y bueno, ha sido muy chévere y en algún momento tal vez también habrá una segunda parte de esto para seguir hablando y comentando y estando en esto, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, vamos ya a introducirnos en el tema, ¿sí? Acabó lo bueno. El tema, y de hecho nos va a permitir conocerte también un poquito más, ¿no? Porque vamos a iniciar con el hecho de, nuestro tema era la escuela, lo que gocé y lo que sufrí, ¿sí? Hablando de escuela, como dijo Joss dentro del contexto, en la intro, no solo es la escuela, la primaria, ¿no? Vamos hasta la secundaria, hasta el colegio. Lo que gocé, lo que sufrí, las cosas buenas, positivas, todo lo que nosotros tal vez creemos que nos ayudó, disfrutamos, o lo bueno de nuestra etapa académica, ¿sí? Y los que sufrí, lo malo, ¿sí? Pero vamos a iniciar diciendo en qué escuelas, en qué colegios estuvimos primero, ¿no? Vamos, no creo que nos veten en eso, al contrario, será publicidad para cada una de las escuelas, ¿no? Así que, bueno, tanto Pablo como yo, en este punto, en Ambato, ¿sí? Y bueno, Joss ya en Quito, que hizo toda su parte académica. Así que iniciamos por ti, Pablo, luego Joss y mi persona. Ya, a ver, en la escuela
Yo empiezo el jardín y primer curso en la... Primer grado. Primer grado, perdón, Ya. primer grado en la escuela, en la Luisa Martínez, en Ujú. la escuela Luisa Martínez, en el centro Ujú. de Ambato. Luego, mis padres eran separados, se separaron cuando yo tenía 5 años y mi papá se fue para el oriente. Como yo era muy pegado a él, me fui de rabo de mi padre y él estaba trabajando en el A los Chaco. 5 años. A los 6. A los 6 Claro. años. Hijo, ya. Me fui. Entonces, obviamente, eso no le pareció para mi mamá. Yo estudié allá en la Escuela Fiscal Mixta Napo, segundo grado, y me regresaron a Ambato y hice el ingreso en la unidad educativa, bueno, escuela en ese tiempo, Unidad Nacional. Y ahí terminé la parte de la escuela. Ahí sí, la secundaria, toda la secundaria en el Colegio Técnico Atahualpa, el señor Atahualpa. Bueno, A ver, yo estuve en la escuela, en la unidad educativa ludoteca. Estuve hasta quinto de básica, por ahí me cambié porque nos cambiamos de casa y como fui a vivir en el valle, el recorrido nos quería pasar viendo a las 4:30 de la mañana porque según y a era, ti con lo que te Madre. gusta. era muy lejos, según Ya era sí, muy literal, lejos. 4:30 de la madrugada. Sí, pues entonces ahí ya nos cambiaron a mí y a mi hermano a un colegio que se llama Saint Dominic School. Y estuve ahí desde sexto de básica hasta segundo curso. Y luego yo quería cambiarme de colegio, como que no me gustaba estar ahí. ¿Por O qué? sea, la verdad, aquí va a sonar lo muy nerd que nos dicen por ahí, pero me parecía muy aburrido ese colegio. Era, tal vez habían algunas materias que ya conocía, o sea, ya sabía lo que me enseñaban y sentía que no estaba aprendiendo. Entonces, claro, ya era un poco más grande, ¿no? Creo que tenía unos 14 años y me sentía como que no estaba haciendo nada, la verdad. Entonces yo les pedí a mis papás que me cambien de colegio. Y ellos Aún no... más nerd. Yo solo que, o sea, en ese momento yo solo quería cambiarme. Pero claro, mis papás no querían cambiarme y todo, y me dijeron como la única opción que te damos de cambiarte es como regresar al que estaba antes. Y ya en ese tiempo ya no pensaban que era tan lejos del valle, entonces ya no me iban a pasar viendo a las 4 de la mañana. Y entonces regresé allá a la ludoteca y ahí ya terminé, ahí ya me gradué. Muy bien. Yo, mira, no sabía ese lado tuyo, Pablo. Yo también estuve en la escuela Luisa Martínez. ¿Sí? Ya. Yo estuve, bueno, acá Sí, también está mi conocía, hermano, también claro. estuvimos ahí, en la Luisa Martínez, desde el jardín que llamábamos antes, que ahora Claro, viene a ser claro. primer año, jardín, ¿cierto? 5 años, hasta séptimo año, toda la primaria, y yo terminé en la Luisa Martínez, estuve ahí siempre. Y en el colegio estuve en el mejor colegio del mundo. No hay que decir su nombre porque ya lo saben todo el mundo. Estuve en el Patrón Bolívar. Ya. En el Colegio Bolívar, que bueno, acá en Ambato es bastante conocido y todo. Pero estuve en el Patrón Bolívar cuando era bastante difícil estar en el Patrón Bolívar. Cuando era Ya. bastante fuerte en eso. Bueno, de los pero- que les gustaba estar en el Bolívar. No, bueno, los que sean del bolo, denle muchos like y todo ahí. Estuve ahí en ese cole y para mí fue siempre el mayor orgullo que tuve. Y estuve en los lugares donde estuve, que está en la Luisa Martínez, y cuando salí ahí tenía la posibilidad de quedarme en el colegio de Luisa Martínez, pero no, yo busqué entrar al Bolívar y entré y estuve ahí con todo. Fui muy feliz en mi tiempo de bolo. Así que eso, bueno. Ya más o menos ahorita saben ha sido nuestra trayectoria académica, de alguna forma. Y ahora sí viene el desarrollo de nuestro tema. Vamos a ir primero por lo bueno, para sentirnos bien, porque en lo malo pueden aparecer sorpresas, pueden haber cosas en realidad muy negativas que tal vez hayamos vivido, nos haya pasado. Estamos en el punto de psicólogo y sabemos lo que puede venir de malo dentro de una unidad educativa. Ujú. Antes tal vez no tan visibilizado, pero ahora ya mucho más. Pero vamos por lo bueno, por lo que nos hacía felices. Cuéntanos, Pablo, en este punto, ¿qué fue lo más chévere, lo más bonito, lo más bacán de tu etapa educativa? Nos puedes decir de la escuela, o nos puedes decir del cole, lo que hayas por ahí vivido. Y yo le quiero como que adicionar la pregunta que nos hicimos al principio. O sea,
¿Crees tú que todo lo de la escuela nos sirve o no nos sirve? Ya, ahí te Para vas a- entrar en el debate. Ajá. A ver, a ver si es que empatamos del un lado o desempatamos. El otro. A ver, Moderado. voy a empezar desde la última. Yo creo que ni todo fue bueno ni todo fue malo. A diferencia de lo que tenemos hoy en el proceso educativo. Sin decir que ahora sea malo y que o ahora es bueno y antes era malo o antes era bueno. Pero creo que las formas académicas nos han permitido ser lo que somos en la actualidad. Me refiero a esto. Nosotros crecimos en una época en el que el padre, o yo tenía compañeros, que los padres mismos se acercaban y le decían, oiga, Licen, Eduardo, Pepito, Juanito, lo que sea. Vea, usted mismo dará pegando para que se enderece el guambra, porque no hace caso en la casa. Nosotros crecimos en esa línea. Entonces, donde nos portábamos mal y venía el puntapié y a donde vaya. O venía la jalada de la patilla, venían los coscachos, o el lanzamiento del borrador directamente y con una puntería y le daban en plena frente al que se estaba portando mal, ¿no? Lo más suave era que le lancen la tiza. Si no, ya, si estaba con el borrador, marchaba el que se portaba mal. Yo creo que todo ha sido parte de una construcción de lo que nos ha ido fortaleciendo como seres humanos. Creo que como personas debemos lograr discernir lo bueno y lo malo. Creo que todo ha sido una parte de irnos moldeando en el transcurso de la vida para ir aprendiendo a diferentes circunstancias. Ahora, Lo más bueno. lo bueno para mí es haber forjado amistades a lo largo de todo el proceso educativo. Coincidencias laborales y esa es una anécdota también. Por ejemplo, un amigo mío de la escuela, era funcionario, bueno, él es funcionario público de carrera y cuando yo ingresé en ese mundo tenía que buscar obviamente una persona que me ayude con un nexo en ese lado y nos volvimos a encontrar luego de varios años y éramos muy buenos amigos en la escuela. Entonces, creo que esos gratos recuerdos son los que nos van quedando. Para mí, yo considero que la época del colegio es la parte más importante y creo que la que todo mundo extraña, o al menos a mí en lo personal, la mejor etapa de la vida de uno es del colegio, por todas las vivencias y todas las anécdotas que uno vivió y pasó con aquellos amigos en realidad y que, por ejemplo, con algunos de ellos todavía nos mantenemos en un determinado contacto o por lo menos cuando hemos coincidido en algún lado nos mantenemos con quienes se decía eran nuestra pata en el colegio, nos dábamos para arriba y para abajo con ellos. Ya. A ver, yo lo bueno que he podido rescatar de esta parte es el poder como encontrar las cosas que me gusta hacer, como no sé si decirle pasión, pero sí, ¿no? Como el haber encontrado qué es lo que disfruto hacer como en el día a día, ¿no? O sea, no solo como la parte laboral o académica, sino poder encontrar también esas pasiones, ¿no? A mí me gusta mucho el arte, dibujar, pintar, todo este tipo de cosas. Entonces, fue a través de toda la parte académica que me encontré con entenderme que me gusta esta parte. Creo que eso es lo que yo puedo resaltar. Y creo que es muy importante también esto, ¿no? Porque me gusta pensar que la escuela, el colegio, todo esto, no solo para aprender conocimiento, adquirir habilidades, así, sino también como para desarrollarse como persona. Incluso la parte social es súper importante también, ¿no? Chuta. Los he escuchado y bueno, para mí también fue como para Joss, el capítulo pasado fue un deber saber sobre su crunch. Yo también era pensando qué me dio de bueno la escuela, ¿no? Yo creo que, como dijiste, Pablo, es un montón de cosas, sí, obviamente, desde que te forja como persona, yo creo que vuelve, como tú mismo lo dijiste, sin decir que antes era mejor o ahora es mejor o peor, de alguna forma. Yo creo que la forma en que estábamos sí nos forjaba mucho la personalidad o rasgos de personalidad de alguna forma, ¿no? Pero lo que a mí más me gustaba del colegio, voy a ponerlo de la escuela, voy a poner de la escuela. A mí me gustaba mucho que los profesores me quieran un montón.
yo no era el más hablador o el más sociable de todos, pero los profesores me querían, así, o sea, era chévere en escuela, mucho más. En el colegio ya, pues, ya te sueltan mucho más, en el bolo todo ya nada. Pero yo me quedo con eso porque, quiero o no, es como que me permitía tener ese lugar seguro y me permitió desarrollar académicamente bien y obviamente en lo que me costaba socializar y en lo que me costaba integrarme, que los profes, tener el apoyo de los profes o que me quiera, me aprecie, la profe, la dirigente que era antes, ahora tutores y todo, me quería un montón y siempre les voy a agradecer de que todo, literalmente cobijaron muchos, era como que actúa, dale, habla y todo, me impulsaban a eso y llenó gran parte de seguridad para luego saltar al colegio y que como que medio sí me la crea de que sí podía, ¿no? Porque sentía a veces por ese punto social que no iba a poder, que no iba a lograr y luego, bueno, fui logrando y obviamente en notas no existía problemas ni nada, pero era como que me apoyo y soy bastante feliz por ese lado de los profes, después de analizar muchas cosas, porque sí, los panas era muy bueno, por ejemplo, los deportes, a mí me gustaba mucho ahí, estuve en el cole, en la selección, en la escuela, etcétera, etcétera. Era súper chévere eso, no te niego, o sea, era bonito porque desarrollabas y todo, pero me quedo con lo de los profes de la escuela, ese punto de cobijarme, creo que ha sido lo mejor. Y respondiendo a la otra, que si todo lo del colegio y todo de la escuela nos sirve, yo creo que no todo. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, tras cámaras con Joss debatíamos en algún punto de que todo te sirve. Yo siempre tuve problemas en las matemáticas, de alguna forma, ¿no? En los números. ¿Quién no tiene problemas En con las general, matemáticas? ella no tiene problemas en las matemáticas. Bueno, normalmente las mujeres no tienen problemas. No, ella no tiene problemas en ninguna materia, tiene problemas. Pero para mí sí siempre fue difícil y yo siempre digo, a ver, sumar, restar, multiplicar y dividir sí me sirven, chévere. Pero hay algunas cosas Ya de hablar eso, de integrales. exacto, ya, esas o cosas sea, no me ha servido hasta ahora. Aunque no, es que ella, de hecho, ya va a decir su punto, sabe que en todo lo que hacemos están todas esas cosas. O sea, y lo opuesto, ¿no? Pero bueno, yo todavía considero que no tanto eso. Aquí va mi explicación. O A sea, ver. yo a lo que voy es que obviamente, como dicen las integrales, no es que, o sea, en el día a día me viene una integral y tengo que ponerme a hacer y así me sirve. O sea, obviamente eso no es tan cotidiano. Yo ni me acuerdo. Pero a lo que voy es que como la situación en la que te ponen este tipo de cosas difíciles, eso es lo que sí te sirve. O sea, primero, como les dije antes, ¿no? Como el entrenamiento cognitivo, el esforzarse, intentar entender a pesar de que a la final no sea tan claro, eso ya te sirve. O sea, no para exactamente ese contexto, pero... O sea, usted dice factoreo, por ejemplo. Claro, o sea... Es A que, resolver ya les voy el a poner, trinomio cuadrado perfecto. un ejemplo, ya, por ejemplo, está Más lúdico para que entiendan. ya a eso voy. Un ejercicio de matemáticas, así larguísimo, ¿no es cierto? Con un montón de cosas. O sea, primero tú ves y dices, chuta, ¿qué hago? Estás Ya, reviviendo mis traumas. ¿por dónde empiezo? ¿Qué va primero? ¿Así mismo es la vida o qué? ¿Sí o no? Claro. Ya, estás en... O sea, para eso nos sirvió, para eso nos Claro. sirvió el Mancil, el Baldós. O sea, imagínate, yo creo la mayoría de los que Vallejo están Zambrano, aquí, por ejemplo, en el colegio. hablando de eso, él ese libro es verde, ¿no es cierto? Claro, verde con líneas Un tío de negras. mi papá es uno de los autores de ese libro. Qué barbaridad. Ahora entiendo. Desde ahí. Ahora entiendo. Tú crees. O sea, Yo los puse a esos problemas. de los más traumáticos, todos éramos. O sea, bueno, Baldor, entre comillas, como que era más aceptable, pero ya Mancil era más complicado. Vallejo Zambrano, como dicen los brasileños, más o menos nomás. Para ti era difícil eso. ¿Te acuerdas? O sea, no era facilito, ¿no? O sea, yo me acuerdo por el hecho de que, por ejemplo, en el Bolívar tenían la mala costumbre. Por ejemplo, hoy este video lo estamos filmando en un feriado. Ya, cuando había un feriado así largo de 4 y todo, era el profe de mate, ¿no? Chicos, tengo sus 300
tus 300 ejercicios para el feriado. Listo. Y era así, era de 250 a 300, mis compañeros van a recordarlo. O sea, era traumático, o sea, no había feriado ni nada. O sea, Qué descanso. sí, Y no. solo números y números. Sí, o sea, era... Es que también eran cargosos. O sea, eran malos también. Claro, eso ya no son las matemáticas, eso es el profesor. Pero, por ejemplo... Pero va del lado de, o sea, claro, para ellos, así como hemos hablado, la pasión, para ellos es apasionante estar resolviendo. No, yo tenía un profe de mate y le contaba a la Jos que era, o sea, él era amargado, o sea, no. Y lo peor que todos los profes de mate eran bravos, o sea, eran los malos. O sea, por lo menos tú le ponías y era como que el más bravo, ¿no? El que más te presionaba, el Claro. que más deberes te daba. En todo el colegio creo que eran los de matemáticas y física los más. Ella te va a decir lo contrario, en cambio. Pero tus profes eran buenos. O sea, en la escuela me acuerdo que tenía una profe que era chévere, o sea, era full bien. O sea, era que para mí era chévere, no sé. Exactamente. Y le entendía. No sé. Ahora, como dice, recordando una frase, o sea, es que estudiando todos saben. Si no estudian, ahí es lo complicado. No, pues la verdad, o sea, no tengo tan claro recuerdo. Ahí tuve una experiencia medio, bueno, diferente con un profe de mate, pero yo creo que sí lo entendí bien, digamos, toda esta parte de matemáticas, así por mi papá. Como que él me hacía los ejercicios cuando tenía deberes y todo, y creo que ahí le cogí el gusto también. O sea, y sí, en realidad sí es como de la familia de mi papá, como que nos gustan Creo estas libros. cosas, cosas, así de los Sí números. creó el trauma sí. para nosotros. Ya sabemos quién es el responsable de nuestros traumas. Bueno, quiero concluir con el ejemplo que les estaba haciendo, ¿verdad? Ustedes dos tienen hijos. Sí. ¿Ya qué pasa cuando llegan con el bebé a la casa? Igual como el problema gigante de matemáticas. Chuta, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora por dónde empiezo? Y entonces ahí se generan muchas cosas importantes. Si es que ustedes no hubieran intentado hacer todos esos ejercicios de matemáticas, el enfrentarse a tener un hijo o alguna cosa grande de la vida hubiera sido el doble o el triple de difícil. ¿Qué opinan al respecto? Como dicen, o sea, hijos pequeños, problemas pequeños. Van creciendo, hijos grandes, ya los problemas son más grandes. Por eso empiezas del Ahí azúcar. entra. Ya son las derivadas. Exacto. O sea, estaba queriendo acordar y me decía, esposa, el tema de factoreo. Claro, las derivadas, integrales, derivadas. Claro, por ejemplo, para uno, hablo desde lo personal, ¿no? Y el otro día, como una anécdota, conversando también con mis hijos, y hablamos, salió justo el tema, es que las integrales y las derivadas, y me quedan viendo, pero si eso es fácil. Yo, sí, para ustedes era fácil. Yo sufría y me traumé con eso. Yo resolvía todo, o he resuelto todo con mi hijo, con mis hijos, con amor. O sea, por ejemplo... Amorosamente, eso te ayuda a tu mamá. Sí, no. No, y de hecho, sí, o sea, cuando ya tenga que enseñarle todo este tipo de cosas, está mi esposa para eso. Yo puedo, cualquier otra materia puedo ayudarles, excepto, es que te juro, por ejemplo, a pesar del cole en que estuve y todo, nunca me quedé a suples, por ejemplo, ¿ya? Nunca me quedé a suples, pero te juro que si me ponen, o sea, dicen todas las cosas, yo ya no me acuerdo. O sea, es que yo las bloqueé. Las bloqueé totalmente. O sea, yo me acuerdo de los nombres, o sea, ya verles cómo No, resolver un es que, yo, por ejemplo, problema muchas ni de las para cosas ni nada. siquiera yo me acuerdo, o sea, y yo le he contado a mi esposa, en un momento igual a Joss, y sabía que yo a veces me aprendía de memoria las cosas. Y tú sabes que un ejercicio no puedes aprenderte de memoria ni nada, ¿sabes? Pero yo me aprendía de memoria, qué sé yo, me mandaban los 300 ejercicios, me aprendía de memoria todo eso, y luego veía si tenía que, qué sé yo, habían signos iguales, habían alguna cosa por ahí, y ponía, a veces me salía, a veces no me salía, ¿sí? Pero no, y nunca me quedé de alguna forma en ninguno, pero me aprendía para ese rato, para dar la prueba o alguna cosa, Creo que todos en ese proceso y académico. lo bloqueaba. O sea, era tan denso. Sí, porque, o sea, sí fue feo. Yo me acuerdo, les voy a contar una anécdota en esto. Cuando yo
doy las pruebas para el Bolívar, o sea, de la escuela para ahí. Antes habían, no sé si te acuerdas, los cursos de nivelación en los colegios. Ya era como que ibas 6 meses antes como que a adaptarte. Como el preuniversitario hoy. Sí, exacto, ya. Claro, pero a nivel de colegio. Dentro de todos los que dan las pruebas, yo fui a dar las pruebas, me acuerdo, sí, bien, en todo eso. Habían los cuadros, ¿no? ¿Cuántos me invento? No recuerdo cuánto era el tope, ¿no? Digamos que 1000 puntos era el tope. De todas, prueba de estudios sociales, ciencias, matemáticas y lengua. Yo salgo yo soy situado en el cuarto mejor. De toditos, tú sabes cómo se postuló antes del Bolívar, 2000, 3000, 4000 personas, 5000. Salgo en el cuarto puesto. ¿Qué hacían estos en el punto de la nivelación? Cogían, me invento, los 30 primeros al primer paralelo, 30 segundos. En el bolo es gigantesco, habían como 14, 15, 16 paralelos. Me mandan a mí al primer paralelo, da la coincidencia que en el primer paralelo han estado todos los abanderados y escoltas de toditas las escuelas de Ambato. Y yo no era abanderado ni escolta, o sea, sí, pasé, nunca me quedó supletor ni nada, pero nunca era abanderado ni escolta. Y ahí empezó mi trauma más grande. Porque venía el profe y nos ponen en ese tiempo al profe, no voy a decir nombre. Era uno de los, muy inteligente, muy bueno académicamente a nivel de la provincia, muy, muy nombrado. Y ustedes son los más inteligentes de acá, ¿no es cierto? Vamos. 8 por 5, y te señalaba, o te hacía una regla, ¿cuál es la raíz cuadrada de tata? Y te señalaba. Y tenías que responder así, rapidísimo. Te decía, me invento, 2 más 2 menos tal, ¿cuánto? Y yo siempre, o sea, no, te juro que era el miedo, sí. Yo amaba tanto llegar al Bolívar y dije, ya me voy, o sea, sí, yo no quiero, o sea, si va a ser el nivel, yo no quiero. Y era un nivel enorme y todos los otros panas, de una, respondían, eran buenísimos. Y yo me acuerdo que solo yo me quedaba acá, nunca respondí nada. Obviamente ya luego en deberes y todo, el punto ya mejoraba, pero siempre en cada inicio, para mí ya fue un trauma. Tenía una ansiedad terrible, siempre que comenzaba clases de matemáticas, él entraba, pa. No, desde ahí empezó todo, o sea, fue denso, sí, y ese creo que fue mi trauma más grande en eso, ya me adelanté a la pregunta, pero sí, o sea, fue feo y desde ahí yo lo bloqueé de alguna forma, y no considero que todo haya servido. Bueno, o sea, los problemas siempre, o sea, a ver, te enseñan a resolver, pero ya en la vida cotidiana, obvio, la vida está llena de inconvenientes, más o menos, en niveles para resolver. Y obvio, la parte más técnica, podríamos decir, eso no lo ves de manera cotidiana. O sea, y la practicidad me parece que es lo que, entre comillas, entre lo que nosotros estudiamos a lo que se estudia en la actualidad, un poco ha ido cambiando. Pero todavía falta que nuestro nivel educativo mejore en ese sentido. Por eso somos, lamentablemente, tercermundistas, ¿no? Sí, no, bueno, hoy por hoy, bueno, tenemos las redes, las pantallas, que siempre hemos hablado de algún punto, de los negativos y lo peleados que somos de alguna forma, pero también, como siempre hemos dicho, todo hay que saberlo utilizar. O sea, hoy por hoy, obvio, el autoeducarte y todo, en internet encontramos mucho más contenido y mejores cosas a veces de lo que te dan en la escuela mismo. Y si es que ya va de ti... En nuestro tiempo era en carta, pues. Era en carta, era biblioteca y todo, era en ese tiempo. Ahí sí nos comíamos libros. Vamos ahora sí, lo negativo. Aunque ya hemos hablado un poco de eso también. ¿Qué creen que puede ser para ustedes lo más traumático que vivieron en su etapa escolar? Lo más feo, lo sufrí. A ver, yo me acuerdo en cuarto grado, la verdad que desde que me enviaron el esquema, le estaba dando vueltas y buscando. Yo creo que... Todos hemos estado con tarea. Exactamente, y buscando. Yo tenía una profesora en la escuela. Entonces, obvio, no era tampoco de los estudiantes problemáticos, ni de los que estaba involucrado en problemas, eran normalitos, ¿no? Normalitos. Y... literal el promedio. De la nada hubo una confusión y la profesora se la cargó conmigo.
Entonces se la cargó conmigo y claro, en ese tiempo las profesoras eran cosa seria también, ¿no? Entonces se la cargó demasiadamente fuerte, hubo el castigo respectivo, me sacó de la clase y obvio, yo sin saber, como se dice ahora, ni leer ni escribir, ni por qué tuve razón de ese problema, llegué a casa y le conté a mi mamá. Le cuento a mi mamá y claro, mi mamá en ese tiempo no era, bueno, como cualquier padre o madre, no era para permitir que pase algo con sus hijos. Al día siguiente se fue, reclamó a la profesora y se armó el inconveniente y claro, todo el año me pasó la licenciada señalándome todo el tiempo. Y lo peor, o sea, que no fue por algo que yo haya hecho. O sea, por las santas me encargó el año y entre comillas me comió, cogí el diente como se decía anteriormente. Eso creo que fue un poco lo traumático, ¿no? ¿Pero qué era lo que había pasado? O sea, hubo un problema entre unos compañeros y... Cuenta todo. O sea, por eso hubo un problema entre unos compañeros y al que le tildaron, o sea, fue a mí. Yo estaba ahí por metido, por curioso o lo que sea. Por el Y chisme. en realidad, exacto, para estar en el chisme, al que le tildaron que yo había sido como el iniciador de todo el problema era yo. Y cuando yo fui solamente un espectador, entre comillas, de eso. Por el chismoso. Por chismoso. Ahí, lamentablemente. No hay que ser chismoso. Eso. Ningún comedido. Sale con la bendición de Dios. Bueno, a ver, yo igual estaba con tarea pensando qué es lo que puedo compartirles. Y creo que aquí es más la parte social, lo que a mí me ha costado en esta parte académica, creo yo, y en general a lo largo de mi vida. Porque como les digo, la parte académica tal vez se me ha hecho un poco más fácil. Entonces, pero recuerdo como una época del colegio, creo que yo tenía más o menos unos 14 años por ahí. Y por problemas varios, digamos, de mi vida personal, de mi casa, yo qué sé, como otras cosas que no eran exactamente parte del colegio, yo estaba tal vez un poco deprimida ahora que tengo el conocimiento, creo. Entonces yo me empecé como a aislar un poquito de las personas, o sea, de mis compañeros, así. Como previamente a esto tenía como amigos normal, así. Pero luego como que yo me empecé a aislar un poquito. Y cuando yo quise como, o sea, no sé, ya me sentí un poco mejor, quise como regresar, digamos, a incluirme, como que se me hacía mucho más fácil de lo que ya usualmente era. Y pasaba que en mi colegio, o sea, todos éramos muy molestosos, o sea, incluyéndome a mí, o sea, todos tenían apodos, o sea, no había una persona que no tenga un apodo. Me decían ovni. Y lo peor es que yo nunca supe por qué. O sea, eso les digo, era como, no había como... No sé por qué, o sea, nunca nadie me Buena respuesta. Buen apodo. Buena respuesta. Entonces todos teníamos un apodo, todos así, y no era como que había un grupito que molestaba a todos, sino como, o sea, todos contra Todos contra todos, todos. ajá. Bueno, en su Entonces, tiempo todos teníamos apodos, ¿no? bueno. Entonces, en ese contexto, como que claro, todos seguían con su vida, con su rutina, el hábito que teníamos de estar molestando a todo el mundo, y ya a mí ya no se me hacía tan divertido, tan gracioso. Entonces yo me sentí muy sola en realidad. Y como en esa misma época, yo estaba como buscando hacer algo, como aprender algo nuevo, yo qué sé. Y por el trabajo de mi mamá me gané una beca en la Alianza Francesa. Entonces eran clases de francés. Y era como algún convenio que tenía el trabajo de mi mamá con la Alianza. Entonces como que les daban becas a los hijos de los trabajadores y todo esto. Entonces, pero, o sea, me gané una beca, pero en realidad no fue como que yo estaba buscando y deseando esto. En esa época yo también era un poco rebelde, o sea, por toda esta situación demostraba mi rebeldía. Entonces, yo voy a esta entrevista de la beca ¿Ya? y yo ya no quería, o sea, el momento en que ya fue la entrevista yo ya no quería. O sea, antes sí quería, pero cuando ya era, no sé. Entonces, voy con la persona que Ya me sale la entrevista psicología y ya. todo. Y yo así como, no sé, creo que tal vez estaba de mal humor ese día, no tengo idea. Pero, y yo le digo pues al señor, raro. el señor que me entrevista como,
ya, ¿y por qué quieres ir acá? Y yo, ¿y por qué me hacen estas preguntas? Así, o sea, no entiendo, así, yo le decía así. Y yo dije, o sea, con eso ya no me han de dar. Y pa, ahí salí. Entonces ya me tocaba ir que en este lugar había muchas mujeres, casi la mayoría eran mujeres, pero eran tal vez un poco pretenciosas, aniñadas, o cosas así. Y en ese tiempo, o sea, a mí me caían full mal, o sea, como cuando veía personas así. Y no, la verdad, no intentaba como hacerme amiga o algo así, como iba, o sea, yo iba como todos los sábados a las 8 de la mañana, tenía que estar ahí, y me daba full pereza. Y bueno, entonces, también en este contexto no tenía amigas. O sea, entonces yo era como que en la escuela y hasta en el colegio y aquí como pasaba sola. Entonces, incluso en esta parte, ¿no? De la alianza, no estaban como un pequeño receso y me daba full vergüenza como estar sola en este receso comiendo. Entonces yo me iba al baño a comer y a estar o sea, esperando Para que no le ven sola. que se acabe el tiempo, ajá. Claro, para que no le Y ven sola. claro, pero yo me sentía como triste, o sea, sola por dentro. Sí, o sea, y fue como tal vez 1 año y medio en que estuve o sea, sí. Ajá, sí, sí. ¿Depresión mayor? Oye, bueno, antes de decir la mía, en la parte que dijiste de que ¿qué me hacen esas preguntas para que estén aquí? Me acuerdo siempre cuando vienen a evaluación, chicos con CI alto, es la misma cosa que nos dicen. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me hacen esto? Tienes un punto más para eso. A ver, la parte más fea para mí, voy a contarle, tal vez los compañeros que vean esto lo van a reafirmar. No, bueno, no lo van a reafirmar. Yo nunca he sido, nunca me fugué en el cole. No, en serio. Sí, sí, en serio, ¿por qué te cuesta? No sé, ¿Cómo? O sea, pero, Es algo que hay no, que vivir. yo no, yo sí le creo, porque el Bolívar es como en cárcel, o sea, todo No, pero cerrado, se ¿cómo te jugaba, jugas? pues. No, No sé, yo se lo veo sí. complicado. Ah, todos los que se han jugado, los compañeros saben. Pero es parte de la vida, hacer eso. Es algo básico. No, yo, no, debo decirlo esto, nunca me fugué, pero hicimos una fuga general. Ah, bueno. Secuestramos el bus del Colegio Bolívar. ¿Ya? O sea, suena feo, pero así nos tacharon y por eso para mí fue traumático. O sea, nunca como no me he fugado, nunca tuve broncas, nunca tuve problemas. Las veces por ahí poquitas que medio me peleaba y nos peleábamos, era atrás, ¿no? Nadie nos veía y todo, nunca pasó. Pero una vez, o sea, nos hicieron firmar hasta una carta de esas de compromiso de que si haces una más, te va, todo. Y primera, ya nunca, por todo esto, nunca llamaron a mi representante. En toda mi vida. No me acuerdo si era primero de bachillerato o segundo de bachillerato. Yo tenía así. Mi curso era hijo de madre, el más hijo de madre de todo el Bolívar en ese tiempo, de la generación en esto. Full locos, ¿ya? Y yo era como que me ponía ahí, pero era como que el más. No Ya el más porque apto. tocaba estar ahí, o sea, si no Sí. desde atrás. Sí. Justo no tuvimos una hora y nosotros era como que la puerta del bolo de salida de la policía. Mi curso era ahí al ladito. Y los buses se parqueaban ahí, justo en la puerta. Buses para los antiguos, ¿no? Don Borjita, que Dios lo tenga en su gloria, uno de los choferes. De locos, los más locos del curso, se suben al bus. Y vienen los demás, estábamos ahí en el cole porque teníamos en el aula porque teníamos 1 o 2 horas libres, no me acuerdo de qué. Y luego nos vienen y nos sacan los repetidores. Vamos, saben que todos súbanse al bus, y nos subimos al bus y le pedimos a don Borjita que arranque. Pero era por joda. Y abren la puerta y arranca. Y nos fuimos a dar una vuelta. Bueno, los que son Ambato conocerán. Salimos del bolo, bajamos la 13, nos dimos la vuelta por el Parque Ceballos del otro bolo. Cogimos y O sea, ni regresamos. siquiera de vuelta a la manzana. O Y sea. regresamos. No sé, unos 25 minutos, 30 minutos más o menos. Regresamos al bolo, o sea, y era lo peor. O sea, ya estaba inspector general, estaba el vicerrector, que secuestraron el bus del Colegio Bolívar. Nunca secuestramos, don Borjita nos llevó. Pero nosotros éramos jodiendo, o sea, éramos riendo y todo, pero nosotros como que, bien, o sea, no pasó nada. Pero cuando regresamos, no, pues ya nos sitiaron los inspectores y todo, vino inspector general, vicerrector, como digo.
nos mandaron, o sea, como antes sí, nos mandaban al carajo. Nos mandaron al carajo y nos hablaban todo. Y de mañana representantes de todos. Yo empecé a temblar porque en mi vida me habían mandado a representantes. Los otros eran, bueno, ya, o sea, ya, como que ya. Yo empecé a temblar. Es que no llevaban al verdadero representante. Claro. Era afuera, Taxista. al taxista, al vendedor Pero de algo. para mí era mi primera vez. Y le cuento, perdón, o sea, le conté bien, ya, dijeron representantes, si no, no entran al siguiente. Claro. Y era ya denso porque sí escaló a mayores, o sea, para nosotros era un juego, pero sí lo pusieron como algo bien feo. O sea, como un secuestro y toda la vaina del bus y todo. Terrorista. Sí, o sea, en pocas así, nos hicieron ver muy feo. Y era toditos, el siguiente día toditos en fila, representantes así en fila. Algunos que les valía, no, llevaron, pero eran unos 5 o 6. Yo le cuento a mi mamá en la noche y todo, y, o sea, mi mamá tranquila, ¿no? O sea, dijo, no, primera vez todo. Ya cuando nos llevan a orientación, ahí nos llevan, nos hablaron, les habían hablado a los papás, cosas bien densas y todo, que somos el peor curso, bla, 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 bla. Ya, pues ahí nos hicieron firmar esa acta de compromiso que una vez más era segundo de bachillerato yendo a terminar, porque era como que ya están a un año de graduarse y verán, una más que hacen Claro. Expulsados del Quinto colegio. curso de nosotros. Hijo de madre, yo sí, ay, sí, mi mamá cogió, nunca hice nada y me cogió y me habló, feísimo. Nunca, y literal, me cogió y me habló feísimo y como que vele lo que nos hace firmar y todo, y terminé con eso, pues, con esa acta de compromiso y todo. Y esa fue la etapa más traumática, creo que puedo decir de eso. Más fea, porque nunca tuve eso, y tal, o sea, pero fue feo. Fue feo. Para otros era ya cotidiano, pues era del diario vivir, qué bacán, mejor estamos todos ahora, no solo Sí, nosotros. Claro, sí, pero para mí sí. Logramos unir a todos. Sí, fue feo y todo. A mi mamá me acuerdo que es como un borrego, que no sé cómo vas detrás de todo. Pero era la primera vez, yo nunca he seguido a todos y era... Lo vi... Sí, literal, así. Lo vi inofensivo y luego se armó la grande, pero bueno. Bueno, Pablito, bueno a todos, vamos llegando ya a la parte final de nuestro podcast. Todo lo bueno se acaba. Como todo lo bueno se acaba. Bueno, primero antes de iniciar, para ir terminando, vamos a hacer como una firma que va a tener nuestro podcast. Vamos a hacer preguntas que siempre todos nuestros invitados van a tener que responderlas. O sea, ya vamos a olvidarnos de la temática y todo. Me voy. O sea, no, te tienes que responderla en realidad. Bueno, no importa, ¿verdad? Pero van a hacer esas preguntas que van a romper el molde, ¿ya? Y esperemos que las respondas con la más grande verdad que tengas que hacerlo, ¿sí? Y con esto, bueno, vamos cerrando. Cuéntanos primero, Pablito, ¿cómo te has sentido acá? No, muy bien. Gracias más bien, Orlando. Gracias a todos ustedes, al equipo que forma parte también de este trabajo, de esta iniciativa. Primero, felicitarles, obviamente, porque es bonito este tipo de cosas y más bien gracias por haberme tomado en cuenta. Somos amigos ya de algunos años y he pasado, la verdad, disfrutando estoy de esta parte. No sé la recta final. Bueno. Es la más chévere. Y sin filtros aquí, sí. Bueno. Entonces, vamos a decir una pregunta. La primera es, ¿cuál fue tu última gran metida de pata? Como la más reciente que hayas hecho. En cualquier ámbito o sentido. Gran metida. Tu esposa ya. Última gran metida de pata. Me pones a rebobinar. Es que eso no está de todito. No, es que... Eso no me dijeron. A ver. Lo de veras. No, de veras. Me hace acuerdo. Bueno, no, lo que pasa es que estábamos en un evento acá en Juan Benín Novela. Ella presentaba, yo estaba como jefe de piso, como coordinador del tema del evento. Y en realidad se presentaba Elizabeth Obando y nos concentramos a bailar con mi esposa y unas personas que estaban ahí también acompañándonos. Pero yo no estuve al lado del escenario, estuve al frente. Ya prácticamente en la puerta de salida, porque entre comillas ya nos íbamos, pero una amiga nos dice, bailemos de esta, entonces, y en verdad estaba haciendo mucho frío y nos pusimos a bailar.
Y no calculé el tiempo y no nos percatamos de la seña de salida de la Elizabeth Obando y cuando dice, bueno, y me voy. Voy corriendo y todo y en verdad, y sí metida de pata literal. Porque no cogí bien el escalón y se me fue la pierna y claro, tengo toda la canilla prácticamente marcada por esa metida de pata entre comillas. Y claro, ahí es donde, como decía, no es que tuve tiempo de decir, ay, me duele. No, porque ya Elizabeth ya se estaba regresando y tuve que meterme al escenario, animar, motivar y todo lo demás. Y otra vez presentarle a la Elizabeth Obando y bajarme de nuevo. Ya cuando me bajé dije, ay. Y ese rato dije, bueno, y como estaba con el terno, cuando ya llegué a la casa quedó viendo todo lo que estaba remellado y en verdad quedó la huella y hasta ahora. Y ahí sí, aguantarse para después llorar. Exacto, literal. Gajes del oficio. Sí. Muy bien, muy bien. La otra. ¿Estás listo? Madre mía. Esto es más fácil. ¿Qué consejo das, pero tú nunca cumples? Creo que tu esposa va a contestar. Colete. A ver. Trato de cumplir la mayor parte, pero... No, ¿qué consejo das, pero tú no Siempre hay algo cumples? que no hacen. Sí, pero que eres bueno para Ah. seguir a los demás. Es decir, Puede ser el actualmente ya con experiencia de tener hijos grandes, de decirles a quienes están pequeños, y creo que la última vez que nos vimos te lo dije también, dije, aprovéchales que están de pequeños porque ya de grandes es más complicado. Y creo que normalmente doy ese consejo y por cuestiones de trabajo y todo, no es que soy un padre desamorado o Ausente. ausente o que no quiero a mis hijos ni nada por el estilo, pero siempre digo a las personas que den cariño y creo que no lo termino dando mucho o no reflejo con mis hijos ese cariño. En el fondo, obviamente, como dicen, como hay una canción, yo les quiero y les amo a mi manera. Entonces, pero no soy tan cariñoso con mis hijos o me cuesta bastante de serlo con ellos. Entonces, si no es que no les quiera. ¿Y Como con tu digo, esposa? también no soy muy detallista. O sea, ese es un tema, ¿no? Ese es un tema personal. O sea, como digo, tengo una forma de amar y de querer a mi manera, como digo. No es que no los quiera, no los ame, pero sí me cuesta ser bastante expresivo también. Ah, bueno, mira, estuvo muy buena. Listo. Después del programa, una hora de terapia. Bueno, hemos llegado a la parte final de esto. Una vez más, agradecerte un montón, Pablo, por aceptar primero la invitación y por, bueno, enseñarnos un montón de cosas, ¿sí? Desde ese punto, creo que recapitulando un poquito de que a veces, ¿no? En la parte de escuela, en la parte educativa, elegimos algo, pero a veces nos dedicamos a otra cosa muy distinta, pero qué chévere que en tu caso haya sido tu vocación, tu pasión, como lo dijiste, como mencionaste en todo, en todo el capítulo. Nada, sigue creciendo, eres excelente en tu trabajo, síguelo haciendo muy bien. Y felices de que este podcast tengan una persona como tú dentro de esto. No, muchas Y gracias. dale, vamos a seguir siempre ahí en contacto y disfrutando muchas cosas. Y eso, bueno, gente, agradecerles un montoncísimo. Gracias por mirar este capítulo. Fue nuestro primer invitado. Nada, esperamos siempre poder tener ese tipo de personas que nos llenen de muchas cosas, que nos enseñen muchas cosas, para que ustedes también aprendan un montón de cosas. Y yo, bueno, igual agradecerte porque siento que he aprendido bastantes cosas indirectamente y también lo que nos has explicado. Como te decía, yo soy muy alejada en realidad de todo este tema del fútbol y la parte de periodismo y todo, pero me gusta aprender de todo y también justo por esto fue que creamos este podcast. Creo yo algo que sí me gusta decir siempre es que el conocimiento no debería tener un valor monetario, sino poder compartir el conocimiento y a veces hay cosas que sabemos y que no están en la parte académica, sino solamente de las experiencias personales. Entonces, gracias por compartirnos eso también. Y eso sería... Las últimas palabras, tal vez, que quieras decir a todos, Pablito. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por haberme tomado en cuenta, desearles el mejor de los éxitos y
y que sigan adelante con este proyecto, más allá de conocer, en este caso, la parte del entrevistado. Creo que la parte fundamental es la guía y lo tan importante que es la parte psicológica. El ser humano a veces creo que nosotros mismos nos terminamos ahogando en propias penas porque no nos gusta mucho hablar y soltar lo que a veces nos afecta y nos complica el diario vivir. Creo que sin decir que sea viejo ni nada, voy a decir, pero creo que desde esa parte veníamos, ¿no? De que nuestros padres no expresaban mucho el tema de los problemas que tenían y se los guardaban y los solucionaban ellos internamente, y eso no es lo muy adecuado. Entonces, creo que de ese tipo de cosas también hay que apoyarse en el tema profesional para tratar de superar y de seguir adelante. Gracias más bien. Dale, Listo. bueno. Adiós. Chao. Gracias.